Vamos a ver la misión de Dios, la provisión para Samuel. Comenzamos viendo su llamado, misión y provisión. Vamos a estar viendo en 1 de Samuel los capítulos 3, 9 y 19. Y vamos a estar viendo en 2 de Reyes capítulos 2 y 4. Así que vamos a comenzar con 1 de Samuel, capítulo 3, para que podamos ver sobre el llamado y la misión. Vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 3, versículos 1, 4, 11 y 19 a 21. Aquí estamos viendo específicamente acerca del llamado de Samuel. Vamos a escuchar 1 de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y en el versículo 1, ¿en cuál contexto Dios llama y comisiona a Samuel? La palabra de Dios se escaseaba, no había visión con frecuencia. Correcto. Continuamos viendo lo que dice en el versículo 4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Correcto. ¿De dónde vino el llamado y cómo respondió Samuel? El llamado vino directamente de Dios y Samuel respondió: heme aquí. Gracias. Continuamos con el versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retañirán ambos oídos. Correcto. Que en el versículo 11, ¿qué relación hubo entre Dios y Samuel? Dios le daba palabra para que Samuel la compartiera. Correcto. Y vemos en el versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Entonces, ¿cuáles confirmaciones hubo del llamado de Dios? En el versículo 19. El Señor no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Correcto. Y escuchemos el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Correcto. Y en este versículo, ¿cuál confirmación hubo del llamado de Dios? Todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Correcto. Entonces nosotros podemos ver como trasfondo histórico y cultural que Samuel servía al Señor constantemente y en varios lugares, como ustedes pueden examinar en un mapa para ver también el trasfondo geográfico. Escuchemos el versículo 21 de 1 de Samuel 3. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Correcto. En el versículo 21, ¿cuál confirmación hubo del llamado de Dios? El Señor volvió a aparecer a Samuel por la palabra de Jehová. Correcto. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la provisión o un momento de la provisión para Samuel. En el capítulo 9, 1 de Samuel 9, versículos 7 a 9, vamos a escuchar primeramente el versículo 7. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Correcto. En ese versículo, ¿qué pensaba ofrecerle el rey Saúl al profeta Samuel? Comida y hospitalidad. Y en el versículo 8, escuchemos lo que dice. Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo:
He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, para que nos declare nuestro camino. Correcto. ¿Cómo contribuyó el rey Saúl al profeta Samuel? La cuarta parte de un siclo de plata. Gracias. Vemos a manera de reflexión que las ofrendas en especie y ofrendas monetarias se presentan al Señor para el sostenimiento de sus siervos. Dios es soberano y provee por medio de diferentes personas. Usa a los importantes y prósperos, como vemos en el caso del rey Saúl. Continuamos en 2 de Reyes, capítulo 2, donde estamos viendo acerca del llamado y misión de Samuel. En 2 de Reyes, capítulo 2, vamos a ver los versículos 3 y 5, y después de esto los versículos, el versículo 38 del capítulo 4. Escuchemos 2 de Reyes 2, 3 y 5. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y 2 de Reyes 4, versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Correcto. En esto nosotros podemos ver de que Samuel fundó un tipo de escuelas de profetas en varios lugares, como son Ramá, Betel, Jericó y Gilgal. Y a manera de trasfondo histórico y cultural, podemos ver que de esta manera más y más personas se unieron a la misión de Dios como profetas, y ellos declararon la palabra de Dios tanto al pueblo de Israel como también a las otras naciones. Vamos a tomar en cuenta la aplicación de esta verdad. La verdad es de que ofrendas en especie y de dinero, y también el hecho de que Dios usa a los prósperos. Y cuando tomamos en cuenta esta aplicación, debemos estar pensando cómo afecta al enviado, el que envía, el que entrena y también el receptor. El hecho de que se dan ofrendas en especie y de dinero, y el hecho de que Dios usa a los prósperos. También a manera de reflexión podemos ver, y todos vamos a leer unidos las ofrendas. Las ofrendas en especie y ofrendas monetarias se presentan al Señor para el sostenimiento de sus siervos. Dios es soberano y provee por medio de diferentes personas. Usa a muchos importantes y los prósperos. Gracias. Y vamos a tomar un momento para reflexión sobre esas verdades y las aplicaciones.